Hare Krishna, pranams a todos. Y tenemos a Prabhu Prema Vardhana, sí, el presidente de Sri Gopinath Gaudiya Math en Colombia. Y vamos a leer una composición de Srila Bhaktivedanta Bhadayam Goswami Maharaj sobre el maestro espiritual, en esta ocasión de Guru Purnima. Entonces, les agradecemos estar conectados y después se puede hacer una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Jai Hare Krishna, Dandadas, Pranams. Dice, el gurú es tan bueno como Dios. La palabra gurú significa pesado. Hoy en día usamos esta palabra bastante a la ligera. Actualmente, a menudo es utilizada para cualquiera que nos enseña una habilidad mundana particular. Por ejemplo, uno puede ser un gurú de fútbol, un gurú de cricket, gurú de ciencia, un gurú de yoga físico y así sucesivamente. No me estoy refiriendo a todos estos tipos de gurús quienes nos entrenan en habilidades materiales. Aquí estoy hablando sobre la personalidad quien imparte sobre nosotros la riqueza del conocimiento espiritual y nos instruye a seguir un método espiritual particular, las velocidades trascendentales descritas. Un verdadero maestro espiritual es muy querido al Señor. Uno de nuestros maestros previos, un Rashika, Acharya llamado Su Divina Gracia Srila Vaishnava Chakravarti Thakur, compuso una hermosa canción en lenguaje sánscrito para que comprendamos el valor de un maestro espiritual. Shakshadaritvena samasta sastre rutastata vavyata eva sadvid kintu pravurya priyahi vatasya vande guru sri sharanarabindam. En resumen, de acuerdo con este verso, el maestro espiritual es no diferente del Señor Hari, quien es el supremo Señor Sri Krishna. Esto es admitido por todas las escrituras auténticas, pero este texto también está diciendo que el maestro espiritual tiene tanta divinidad, cuán espiritualmente elevado es él, en la medida que el maestro espiritual es querido por el Señor. Humildemente ofrecemos reverencias a ese maestro espiritual. Algunas personas pueden dudar o cuestionar la declaración Guru es tan bueno como Dios. A fin de tener una comprensión más profunda de este asunto, tenemos que prestar cercana atención al significado interno de las palabras de Srila Vaishnava Chakravarti Thakur. Srila Vaishnava Chakravarti Pad está tratando de decirnos es que la misericordia del Señor Supremo Krishna es inalcanzable para la persona que tiene deseos mundanos indeseables, anarta. Pero el Señor Supremo es todo misericordioso y Él es el Padre de todas las entidades vivientes. Todos somos sus hijos. Él dirige su misericordia hacia nosotros a través de personalidades espiritualmente elevadas, quienes están completamente libres de todos los anartas y no tienen ni siquiera un mínimo aroma de deseo por la apreciación, reconocimiento y distinción materiales. Semejante personalidad siempre está ocupada con el cuerpo, mente y palabras en los servicios del Señor. El Señor envía su misericordia a través de tales seres espirituales. Aunque el maestro espiritual es no diferente del Supremo Señor Sri Krishna, esto no significa que el maestro espiritual es el Señor Krishna mismo. Externamente podemos ver muchas diferencias. Cuando el Señor Krishna apareció como el Señor Ramachandra en Tetra Yuga
y en esta era de engaño, Kali Yuga, como el señor Chaitanya, él no envejeció y permaneció siempre fresco, pero podemos ver que nuestro maestro espiritual envejece y su cabello empieza a canear. El Señor Supremo es el controlador del universo entero, pero el maestro espiritual puede tener problemas manejando su propia sociedad espiritual. Así que ¿cómo pueden ellos controlar el universo? El Señor Krishna y sus encarnaciones no tienen ni bigote ni barba, pero vemos que el maestro espiritual le crece vello facial. El Señor Supremo es el creador de la energía ilusoria y no es afectado por ella, pero el maestro espiritual está bajo el control de la energía ilusoria. En este sentido, me gustaría citar a su divina gracia Srila Bhaktivinoda Thakur. Pratame Shilena Titi Sadguru Pradhanam Kramena Mahaparadehana Hana Hata Yagna Vaishnave Viddesa Sharishade Namarasa Krame Krame Hana Harta Kaminirabasa. El significado es que cuando una persona espiritualmente elevada pierde su conciencia espiritual, comienza a ofender a otros Vaishnavas. Como resultado de volverse adverso hacia los Vaishnavas, ellos cometen ofensas al santo nombre y pierden el gusto por cantar el Hare Krishna Mahamantra. Consecuentemente, ellos se vuelven ansiosos por nombre y fama en la comunidad espiritual y llegan a volverse codiciosos de acumular riqueza y satisfacer sus deseos de gratificación sensorial. Las mismas personas previamente tomaban darshan, visión de la hermosa forma de las deidades del Señor, cocinaban para el Señor y honraban el Mahaprasada, pero después de cometer ofensas, ellas llegaron a ser atraídas por la belleza material. En vez de cocinar para el placer del Señor, ellas solo cocinan para la satisfacción de sus lenguas. Antes, ellas saborearían escuchar el canto de los devotos puros, ya fuese melodioso o no, pero después de cometer ofensas, desarrollaron gusto por el estilo moderno de canto para complacer a la audiencia y no tendrán ninguna potencia espiritual. Antes ellas disfrutaban de fragancia de la madera de sándalo ofrecido, pero con la declinación de su espiritualidad llevan fragancia artificial para su propio placer. Previamente el devoto puro desearía servir a un Vaishnava más elevado y más mayor y anhelantemente tocaría y masajearía sus pies de loto con sus propias manos. Pero en su estado caído, ella prefiere ocupar a sus seguidores en masajear sus propios pies. Con eso, ellas derivan autodisfrute. De acuerdo con la explicación anterior, podemos entender que existen diferencias entre el Señor Supremo y el Maestro Espiritual. Como explicó Srila Vaishnava Chakravarti Thakur, las diferencias, ¿cómo las explicó? El Guru es no diferente del Señor en el sentido que la misericordia del Señor Supremo Krishna desciende hacia nosotros a través de su devoto puro. Llegamos a saber de los maestros previos que Mayare Koriyayoy Sharononayay. Podemos conquistar la energía ilusoria, pero no podemos dejar Maya, porque si nosotros nos desviamos de la conducta correcta y cometemos errores mediante nuestras actividades, las cuales desagradan al Señor Supremo, entonces Maya Devi estará lista para saltar sobre nosotros. Así que podemos ver que Maya es una fuerza muy poderosa en este mundo material. En este punto me gustaría dar un ejemplo. En el agua, el cocodrilo es más poderoso, pero en la tierra nadie puede igualar el poder del elefante. Del mismo modo, Maya Devi es poderosa en este mundo material. Aquí, el elefante es una metáfora del ser humano.
Tenemos el poder de la inteligencia, pero en el océano material, nuestra inteligencia no nos ayudará a escapar de esta ilusión. A fin de escapar de esta energía ilusoria, tenemos que rendirnos al Señor y Maestro de la energía ilusoria. El Bhagavad Gita establece, mi energía ilusoria está llena de cualidades. Maya Devi está completamente rendida al Señor. Y es posible escapar de Maya Devi en este mundo material. Solo es posible cuando te vuelves completamente rendido a Él, al Señor Krishna. Esa persona rendida es capaz de permanecer en el mundo material sin disturbio de esa energía ilusoria. El elefante puede pensar que él es más poderoso que el cocodrilo en el agua, pero si se mete dentro del agua, entonces él verá que es imposible derrotar al cocodrilo. Similarmente, el Señor nos ha dado la mejor inteligencia, pero estamos utilizando esta inteligencia en un nivel material para desarrollarnos materialmente y así hacer nuestra vida confortable y feliz. En realidad, sin embargo, podemos ver que día a día la energía ilusoria está apretando sus cepos sobre nosotros. Nuestro nivel de ansiedad y aflicción está incrementando cada día. Cuanto más nos distanciamos del Señor, más caemos dentro de la trampa de la energía ilusoria. Me gustaría dar un ejemplo. Mi maestro espiritual, abuelo, su divina gracia, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, en uno de sus discursos dijo que si uno piensa que es un gurú, incluso en la mente, entonces eso significa que de hecho él no está cualificado para ser un gurú en lo absoluto. Por el contrario, él se vuelve un goru, una vaca, un animal. Por lo tanto, un gurú no debe pensar que es un gurú y es elevado. En la medida que una persona se vuelve pesada, espiritualmente realizada, por naturaleza, esa persona será muy humilde y siempre tendrá su cabeza postrada. Otro ejemplo puede ser el árbol de mango. Un árbol de mango cuyas ramas están pesadas con mangos, se inclinará con el peso de sus frutos. Similarmente, una persona realizada será humilde. Si el árbol no tiene mangos, entonces las ramas permanecerán erguidas y orgullosas. Los mangos simbolizan el conocimiento espiritual. Sin ninguna realización espiritual, una persona estará envanecida o inflada. Mi maestro espiritual abuelo, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, siempre enseñó mediante el ejemplo. Él mismo nunca utilizó la palabra discípulo para sus discípulos. En su lugar, se refirió a sus discípulos como Vipod Udadaram Bandoho, amigos quienes me protegen de los diferentes peligros de este mundo material. También leí en varios artículos que Srila Prabhupada solía decir que yo no he aceptado ningún discípulo en mi vida. Yo los acepté a ellos como mi gurú. Los gurús espiritualmente elevados nunca ven que nadie es inferior a ellos. Ellos ven a todos como sus gurús. Existió una persona llamada Dattatreya Avadut, que pertenecía a la dinastía Yadava. Él aceptó 24 gurús. Cuando Guru Dattatreya era un niño, un rey visitó el ashram. Porque sus padres estaban afuera, Dattatreya recibió al rey y el rey vio una dicha interna irradiando del niño. El rey inmediatamente se dio cuenta que el niño había sido dotado con gran sabiduría y empezó a hablar con él. Dattatreya reveló las enseñanzas que él recibió
de los 24 gurús que él aceptó. El Brahmana dijo: oh rey, escuchan los nombres de aquellos de los cuales he adquirido este conocimiento y he deambulado libremente por todo el mundo. Por mi propia opinión, muchos de ellos están presentes ahora en este universo. Oh rey, la madre tierra, el aire, el cielo, el agua, el fuego, la luna, el sol, la paloma, el pitón, el mar, la polilla, el abejorro, el elefante, la abeja reina, el ciervo, el pez, la prostituta llamada Píngala, el águila pescadora, el niño, la virgen, el fabricante de flechas, la serpiente, la araña y la avispa. Estos 24 objetos han sido aceptados por mí como mis preceptores. He adquirido conocimiento al observar sus actividades. ¿Sigo? Madre Tierra es mi primer gurú, eso. Okay. 24. Mi maestro espiritual, su divina gracia, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, solía decir: yo no tengo cualificaciones para volverme gurú. Mi maestro espiritual es elegible para ser un gurú. Srila Prabhupada, entre paréntesis, su divina gracia, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur: yo no tengo valor. Mediante esto, mi maestro espiritual estaba intentando decir que gurú es un tatua, la verdad absoluta. En este mundo material, la verdad absoluta es el Señor Suprema mismo. Todos los gurús iniciadores fidedignos representan al Señor Supremo. De acuerdo con nuestras escrituras, sabemos que Krishna Rakshate Jagat Trayam Guru. Eso significa que Krishna está protegiendo al universo entero. Por lo tanto, él es Jagat Guru, el maestro espiritual último. Si el gurú iniciador no es querido a Krishna, entonces él no puede ser considerado tan bueno como Dios. Podemos utilizar la analogía de una caja fuerte para comprender cómo gurú y Dios están conectados. Nosotros almacenamos objetos valiosos en una caja fuerte y la mantenemos con el cierre asegurado. El cierre simboliza a Dios y la llave simboliza al gurú. Sin la misericordia del gurú, somos incapaces de girar la llave para abrir el cierre y conseguir el valioso tesoro en la caja fuerte. Por lo tanto, podemos ver cuál importante es el gurú. Un gurú es alguien quien está completamente rendido, absolutamente puro, un alma espiritualmente realizada y dotada con divinidad. De ese modo, ellos pueden ser tan buenos como Dios, pero no Dios. Ellos siempre permanecen como el sirviente del sirviente del sirviente de Dios. El Señor Chaitanya es el Señor Supremo, pero Él da su identidad como Amigo Pikamala Rayadas Dasanudas. Esto en el Madhya Lila 1380. Las gopis son muy queridas a Krishna. Ellas tienen amor espontáneo por servir a Krishna. Nosotros les llamamos Ragatmika. Su amor proviene desde el núcleo de sus corazones. Nosotros somos Ragugu. Seguimos los pasos de los Ragatmika. En conclusión, me gustaría presentar un sloka de Sri Vajavali, texto 115, compuesto por Srila Rupa Goswami Pad. ¿Lo leo? ¿O sí? Si uno piensa que la forma, deidad del Señor Vishnu es una piedra,
que el maestro espiritual es una persona ordinaria. Si uno considera la casta o credo de un Vaishnava, piensa que el charambrita, agua que ha bañado los pies del señor Vishnu y los Vaishnavas, es agua potable corriente, el santo nombre es solo una sílaba y una vibración sonora ordinaria, o que el Señor es igual a otras personas. Una persona así morará en el infierno. Harinam es la divina riqueza amorosa de Goloka Vrindavan. No es una vibración sonora ordinaria. El Charanaramrita contiene la misericordia de los adorables personalidades y solo debe ser tomado hasta que el agua se seque en la garganta antes de alcanzar el estómago. Los Vaishnavas no tienen casta ni credo. Ellos están completamente rendidos al Señor Supremo. Si uno alberga tales pensamientos, está destinado a ir al infierno. Nitai Gaura Haribo. Su divina gracia, Srila Bhakti Vibhuda Bodhayan Goswami Maharaj, Sigo Pinal Gaudí Yamat, presidente. Ya. Haribo. Hare Krishna. Entonces fue encargo de Srila Bhakti Buddha Bodhayan Goswami Maharaj que se lea este artículo. Hemos resumido una parte porque se hace una descripción más detallada de estos 24 gurus, pero en aras de comprimir el tiempo y ver también qué disponibilidad tienen ustedes, se ha hecho una lectura abreviada. En todo caso, si sobre el fondo del tema ustedes quisieran preguntar o comentar algo, por favor, adelante. Allá. La falta de comprensión del gurú, claro, es lo que hace que la persona esté como un gurú que le da hoy en día en la sociedad no ve, se habla de cultura económica, de cultura, estamos, también en las universidades, Sí, justo hay una explicación en el quinto canto del Bhagavatam que dice que el alma condicionada es muy desafortunada, porque este mundo material es como un bosque de la ilusión. Y entonces, cuando uno está buscando un maestro espiritual, su capacidad inicial es limitada. Entonces busca a alguien que manifieste algún aspecto externo de ser un alma avanzada. Y el ejemplo que se da en el bosque es la garza, porque la garza se para en una pata y se mantiene quieta y serena. Entonces nosotros que somos como peces nos acercamos a la garza, pero en cuanto estamos cerca a la garza coge el pez. Entonces dice que normalmente siempre nos acercamos al maestro equivocado. En el sentido de que tenemos un sentido intuitivo de cómo debiera ser un alma realizada, pero no estamos provistos de conocimiento. Así que se dice que normalmente nuestra primera experiencia es con un maestro que no está calificado. Y también se dice lo siguiente, que sin embargo, puede haber cosas que hemos aprendido de esa lección. Como por ejemplo, Srila Bodhaya Maharaj, cuando le hicieron esta pregunta, él afirmó que
que nada ha sido inútil. Dijo, solo ahora les falta cantar el santo nombre adecuadamente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Pero también se da la siguiente advertencia. En el mismo quinto canto se dice que ocurre a veces que uno ha invertido toda su juventud y su energía en algo que no está completamente correcto. Cuando encuentra aquello que es completamente correcto, ya no tiene la fuerza ni el ímpetu que tenía inicialmente. Entonces le va a costar más. Pero es lo que toca hacer. Y esto se ve incluso en las grandes almas que hacen este lila para darnos un ejemplo. Justo ayer hablábamos del propio Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur tomó iniciación de Vipin Bihari Goswami. Ramanuja Acharya también tomó inicialmente iniciación de un maestro que no estaba suficientemente calificado. Y él se dio cuenta de eso ya cuando hubo una ofensa, ¿no? En el caso de Ramanuja Acharya, él se dio cuenta que cuando el gurú estaba hablando y estaba queriendo explicar de qué tez es el Señor, dijo, tiene el color de la parte trasera de un mandril. Entonces, esa explicación fue tan burda, tan tosca, que él se dio cuenta que no podía ser un maestro fidedigno quien hable del Señor de esa manera. Pero hasta ese entonces estuvo con él. En el caso de Bhaktivinoda Thakur, cuando él tomó refugio en Vipin Bihari Goswami, se dio cuenta que Vipin Bihari Goswami no estaba correctamente situado cuando él puso por encima del Vaishnava al Brahman. Y justo el día de ayer estábamos relatando de que Bhaktivinoda organizó un debate entre el Brahman, que es un Brahman, y que es un Vaishnava. Pero él personalmente no quiso ir para no contrariar a quien fue su guru. Porque es otra cosa que se explica, que de todas maneras uno tiene que mantener respeto hacia la persona que lo ha introducido. De esa manera, Bhaktivinoda Thakur envió a su hijo, Bhaktisiddhanta Sarasvati, al debate. Él nos hizo presente. Y es famosa esta exposición. Hay un libro que se llama Brahmana y Vaishnava, que es precisamente cuando, en presencia de Vipin Bihari Goswami, que fue el guru de Bhaktivinoda, Bhaktivinoda hizo como que estaba enfermo para no estar presente. También para que no haya manifestaciones, gestos que pudieran delatar su desacuerdo. Entonces, en esta presentación que hizo Bhaktisiddhanta Sarasvati, que es una célebre presentación, primero alabó la posición de los brahmanes. Y los brahmanes que estaban ahí presentes se sintieron muy halagados y le daban la razón, ¿no? Y después introdujo las glorias de los Vaishnavas. Y lo hizo de una manera tan magistral que los propios Vaishnavas entonces se dieron cuenta de que el Vaishnava era superior al Brahman. Entonces, de esa manera, finalmente, como conclusión, Bhaktisiddhanta Sarasvati entonces estableció que el Brahman está en una posición inferior al Vaishnava. Y nuestro Gurudeva también hizo eso, porque teníamos un hermano espiritual que era un Brahman muy erudito. Y cuando ya se estaba preparando su sucesión, él pensó que él iba a ser parte de la sucesión.
Él, de hecho, estaba viajando por varios países ya cuando nuestro Gurudev estaba en sus pasatiempos finales y era muy bien recibido en todas partes por ser erudito, por ser muy altamente educado. Pero cuando volvió de sus viajes, se refirió a Gurudev como diciendo de que Gurudev, afortunadamente, la educación que tengo y mi linaje brahmánico me facilitan esta actividad. Entonces Gurudev le dijo, tú no estás calificado para ser maestro espiritual. En cuanto estás orgulloso de tu posición, no lo vas a poder hacer. Entonces, esa fue una gran lección y después él públicamente manifestó que su sucesor iba a ser Sri Bhaktivedanta Bhadayan Goswami Maharaj porque él se mantuvo humilde hasta el momento final. Entonces había otros devotos muy calificados y especialmente este Brahman se consideraba que iba a ser posiblemente el sucesor porque era un gran erudito. Pero la decisión de Gurudeva fue que no estaba calificado porque él pensaba que su carácter brahmánico y su aristocracia brahmánica era una cualidad. El mismo, nuestro propio Gurudev venía de la familia de los Chakravarti, como ahora se está mencionando Vishnu Chakravarti. La madre del señor Chaitanya era hija de Nilambar Chakravarti. Pero él siempre decía, oh, yo vengo de una familia brahmana muy pobre, no somos... O sea, él no destacaba su linaje, ¿no? Él decía, no, otros vienen de familias mucho más... Claro, en el Brahman no cuenta la opulencia, pero él hacía esa mención. O nosotros somos una familia brahmana pobres. Sí, entonces si quieren reconectarse cuando se desconecte, podemos conectar, pero sí, agradezco la pregunta porque es muy pertinente. Gracias, pero no sé si eso aclaró algo. Adelante. Yo escuché cuando somos sí, van hicieron hasta el infierno, hasta el cielo. Así es, estás y no tanto una visión sentimental de las cosas. Es que es la revolución simples que para el cielo. Estás viviendo bien tus sueños y para el cielo. Es esta hora que es que uno se va hasta el infierno porque se está consiguiendo su propio mundo. Es una buena pregunta porque durante algún tiempo se estuvo presentando ese argumento, que esta relación entre el maestro espiritual y el discípulo es tan sólida que efectivamente si el discípulo se desviaba por sus actividades pecaminosas iba a terminar, digamos, en el infierno. El gurú que se había comprometido con él iba a ir al infierno a rescatarlo. Este comentario se hace en relación a la historia de Bilvamangala Thakur, pero este comentario no es necesariamente parte del corpus principal de la descripción del pasatiempo de Bilvamangala Thakur. Pero es interesante de todas maneras tomarlo en cuenta. Quizás, pero me parece que esta grabación se va a cortar muy pronto y en cuanto se corte podemos continuar.